Bueno, hay antes que nada unas recomendaciones que tienen que ver con la forma en la que vamos a hacer la entrega, y al final hay una que es muy importante, que es calcular a mano los parámetros como práctica para el examen final. Porque ¿qué pasa? Si no estás así muy acostumbrados a hacerlos, por ejemplo en Excel, no tenemos la posibilidad de acceder a internet. Entonces no tenemos muchas posibilidades de cómo hacer estos ejercicios. O lo tenemos que hacer muy bien en una Excel, o tenemos que conocer las fórmulas y calcularlo a mano o con una calculadora. Esa es la advertencia que les pongo acá como importante. Después, hay acá también una parte que dice: no se indica el tema al que pertenece el ejercicio para que el alumno practique la identificación del tema para examen final, que es otro lugar donde algunos estudiantes fracasan, en especial en los que es distribuciones, ¿no? Porque tenemos distribuciones de variable discreta, ¿sí?, y distribuciones de variable continua. Entonces la primera separación importante que tiene que hacer cada estudiante es decir, bueno, esto yo me doy cuenta que es una variable de tipo continua o una variable de tipo discreta. Entonces después, una vez que analizó eso, dice, bueno, es continua. ¿Qué tipo de distribución me explicará esto que está ocurriendo? Y hay pistas. Por ejemplo, ahora después más adelante lo vamos a ver. Cuando un ejercicio te dice que los datos se distribuyen normalmente o de forma normal, y además te está dando la media y te está dando la desviación, es como muy cantado que es una distribución de tipo normal. Más difícil es tal vez en las de variable discreta, aunque también hay pistas, porque por ejemplo, cuando se trata de una binomial, yo sé que aplica a casos en los que tengo dos resultados. Por ejemplo, ¿funciona bien o funciona mal? Importado, nacional. O sea, siempre son dos casos. Aunque puedo yo, por ejemplo, agrupar, si tuviera origen de una mercadería, y puedo agrupar Argentina, resto del mundo. También sería como binomial, porque lo estás agrupando de tal manera que te quedan dos posibilidades. O es un producto argentino o es un producto importado, digamos. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, entonces vamos ejercicio por ejercicio y hacemos las aclaraciones de cada uno. En el primero nos dan una tabla con resultados. Estas tablas lo que nos dicen es que, por ejemplo, hay ningún 0 y hay 3 unos y hay 4 2 y hay un 3 y hay 4 4 y así. La frecuencia. La frecuencia, claro, hay gente que se olvida que la frecuencia le está indicando cuántos hay de cada uno. Entonces te hace la suma de 0 a 10 y te lo divide entre 10. Y si el resultado sería siempre el mismo. No, acá lo que hay que hacer es multiplicar cada valor por la cantidad de veces que se dan, y cuando en un promedio o media aritmética estamos dividiendo entre el total, lo que tengo que hacer es sumar todas las frecuencias. Eso para la media aritmética, porque los datos están dados así. Y después para lo que es la moda o la mediana, en el caso de la moda ya lo aclaré en un video anterior, hay que buscar cuál es el que más se repite. Si hubiera más de uno, en el caso de dos a veces decimos que es bimodal. En el caso de que se repita muchas veces, si bien he encontrado un libro que dice multimodal, hay otros libros, la mayoría, que dicen no hay moda, porque no hay un único valor que se repita muchas veces. Y no hay que equivocarse en cómo escribimos el resultado, porque en realidad la moda es el valor, no la cantidad de veces que se repite. Eso es una confusión que aparece muchas veces. Bueno, en el caso de la mediana ya sabemos, acá están ordenados de menor a mayor, porque va de 0 a 10. Tenemos que contar cuántos son en total y buscar cuál es el medio. Si es un número impar, es fácil ubicar el medio. Si es un número par, el medio está compartido por dos valores, entonces tomamos el promedio de esos dos. Si bien se podría hacer alguna ponderación, hay
alguna formulita o algún método un poquito más rebuscado. Y bueno, y lo mismo con el rango. Siempre hacemos la diferencia entre el valor máximo y el mínimo que se dan. Ahí puede haber alguna discusión, porque por ejemplo acá, si bien todo indicaría que el 0 es un valor que se puede tomar, no se está dando en este caso. Entonces ahí siempre hay algún tipo de explicación adicional que dar. Y lo mismo, bueno, para todo lo demás, Sí. la varianza. Sí, decime. Si la frecuencia de 0 sería 1, se tendría que tomar de 0 a 10 y Y, sería 10 el... bueno, claro, lo que pasa que, digamos, es válido también que uno diga, esto arranca en 0, pero en la realidad el 0 no se da. Entonces, en la muestra esta de resultados, el rango yo veo que va de 1 a 10. Por eso es la diferencia entre la práctica y la teoría. O sea, vos el rango de notas sabés que está entre 0 y 10. Y eso es una forma de justificarlo. Pero no tengo ningún 0. Y bueno, justo se dio que el que no tenés está en uno de los extremos. Pero en realidad podría darse. ¿Se entiende la discusión por dónde viene? Sí, sí. Igualmente, yo aclaro algo. Y ya lo he aclarado anteriormente. En estadística, uno siempre tiene que aclarar o explicar las variables de contexto. O sea, qué es lo que justifica lo que uno está explicando. Porque si no, vos suponete que no se dieran ceros, que no se dieran unos, que no se dieran dos, que no se dieran tres, yo te estoy achicando el rango y da la sensación de que el rango es menor de lo que en teoría puede ser. Entonces, bueno, todo eso se puede aclarar en la realidad, ¿no? Acá estamos en una situación de hacer un ejercicio y bueno, también se puede escribir un poco eso. O buscar información con respecto a cómo lo justifica algún teórico, el otro. Eso es lo bueno de esta materia, ¿no? Que tiene mucha de intervención de cómo se hacen las cosas. Bueno, yo creo que este ejercicio en particular que trabaja sobre datos con sus frecuencias ya dadas, que ni siquiera tengo que sumar cuántos hay de cada uno, es un ejercicio bastante sencillo para realizar. Por ahí un poco trabajoso porque tiene muchas preguntas, pero no es tan difícil. El ejercicio 2 es exactamente igual, también parte de lo mismo, con medidas que van en este caso de 0 a 7 y sus frecuencias, todo eso está explicado ahí arriba y las preguntas que me hacen son Disculpe, las mismas. Sí, decime, dale. digo, para hacerlo más fácil, yo lo que vi es que es mejor hacer todos los cálculos y después usar los valores que se necesiten Sí, para hacer todos los puntos. sí, Porque después es tomar los resultados y quizás, bueno, no siempre sean las mismas preguntas, pero o por ahí uno calcularía cosas de más, pero bueno, es como una técnica para ya tener todos los valores y ya después seguro. Y si lo haces eso en Excel, mucho mejor todavía. Por ejemplo, uno arranca siempre por la media Ujú. y después ese valor lo toma como fijo para hacer la distancia de cada medida a la media y en una columna de al lado para elevarlo al cuadrado. Ahí Claro. lo único que te puede fallar es que en eso de calcular los desvíos medios y los desvíos cuadráticos, mucha gente después cuando lo lleva a la fórmula se olvida nuevamente de multiplicar por la frecuencia. Pero sí, es muy válido eso. Y además, dependiendo, hay una parte en la que se proponen dos fórmulas, por ejemplo, para hacer lo mismo. Con lo cual, dependiendo de la fórmula que uno después vaya a utilizar, calcula o unas columnas u otras. Pero sí, en ese caso, incluso en los apuntes yo puse un ejercicio completo de cómo realizarlo. Sí, sí, yo creo que ahí no va a haber ningún problema. Pero sí vale hacerlo así, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, el 3 es nuevamente el mismo ejercicio, siempre preguntando lo mismo. O sea, los tres primeros son iguales, son para que uno elija el que más le gusta o que practique
o que compare resultados con otra gente del curso. Y después en el 4, si te fijas, dice la circulación sanguínea cerebral en los cerebros de personas sanas está, y acá viene la palabra clave, normalmente distribuida. O sea, que a mí me digan que está normalmente distribuida, me está diciendo esto es una distribución normal. Hay gente que no llegó todavía a este tema, por eso les doy la opción de elegir qué ejercicio quieren hacer, pero para quienes quieran realizarlo, ya tienen todo servido ahí, porque te están dando la media y la desviación estándar, que son las cosas que uno necesita para calcular la fórmula. Y después, cuando dice qué proporción de personas está entre 60 y 80, son para que calcule los valores poniendo el 60 y poniendo el 80, restándole esa media, y o los busca en la tabla, o en el caso de este parcial que es domiciliario, lo puede buscar en alguna página web. Vos ponés estos datos, cuando vos entras en una calculadora de distribución normal, es lo que te pide. Te pide la media, te pide la desviación típica o estándar, y después te da 3 opciones. Si vas a ir por mayor, por menor o entre tanto y tanto. Y vos lo ponés y te da el resultado. Pero ¿qué pasa? En un escrito, como un final, uno de esas cuentas las tiene que mostrar. Entonces se utiliza, en este caso en el parcial, la página web, la calculadora online, para verificar que sabemos hacer bien las cuentas. Y otra cosa acá es que tenés que usar la tabla de distribución. Pero eso para quienes se animen a hacerlo. Acá el desafío era darse cuenta qué tipo de ejercicio es, pero creo que está suficientemente claro. En el 5 es otro tema este. Acá habla de 3 de cada 5 disparos que se aciertan. Entonces ahí te está dando una proporción o un porcentaje de éxito, que sería 3 entre 5 o 3 dividido 5, ¿sí? O 0,6 o 60%. Todos esos valores son válidos. Lo de los 1200 metros es, digamos, un adorno que está ahí. Y dice, se prepara para disparar 3 tiros y se consideran las siguientes posibilidades. Y acá están las 3 posibilidades. Que acierte uno solo, que acierte los 3 o que acierte el primero. Entonces yo pido en la parte A la probabilidad por separado de cada evento. O sea, como que tomen por separado qué probabilidad tengo en cada uno, en el A, en el B y en el C. Y acá he visto, con el correr de los años, que la gente lo encara de dos maneras y las dos son válidas. Hay gente que lo encara como si esto es una distribución binomial. ¿Por qué? Porque son dos resultados, o acierta o no acierta. Está bueno eso. Y tenés la probabilidad de cada uno. O sea, estábamos hablando que la probabilidad de acertar es 0,6, entonces la de no acertar es 0,4. Ahí ya tenés las dos, la de P y la de Q. Y después es seguir la fórmula, que te va a pedir un parámetro más, que es N, o sea, cuántos disparos se hacen, y que está ahí bien claro que son 3. Y con esa fórmula sale. Pero hay gente que dice, no, yo esto no, porque esto es un tema que todavía no lo estudié o no me gusta hacerlo así. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo piensa este ejercicio? Dice, en el A, acierta uno solo. ¿Esto qué quiere decir? Si vos tirás 3 veces, acertaste el primero y fallaste los otros 2, acertaste el del medio y fallaste el primero y el tercero, o acertaste el último y fallaste las 2 primeras veces. Y eso se hace de la siguiente manera. Si acertaste el primero y fallaste el segundo y fallaste el tercero, todas esas veces que yo digo y, en teoría de probabilidad es un por. Entonces es, acerté 0,6, por no acerté 0,4, por no acerté 0,4. Y eso es lo mismo las 3 veces, porque ya sabemos, el orden de los factores no altera el producto. ¿Y después qué hacemos? Y después se suma, porque todas las veces que digo o es sumar en probabilidad. ¿Se entendió el tema? O Sí. sea,
Cuando yo digo acierto el primero y fallo el segundo y fallo el tercero, o... Se multiplica. Claro, eso se multiplica y cuando paso de 0 se suma. Y ahí ya sale solo el ejercicio. Y lo mismo se puede hacer en el B, que encima es más fácil porque hay una sola forma de que te den los 3 a la vez, que es acerté el primero, acerté el segundo y acerté el tercero. O sea que eso es una pura multiplicación de la probabilidad del acierto. Y el tercero es acertar al blanco el primero de los 3. Bueno, ahí te puede pasar que acierte el primero y los otros 2 falle, que acierte el primero y el segundo y falle el tercero, o que acierte el primero, el segundo y el tercero, o que acierte el primero, falle el segundo y acierte el tercero. Bueno, estamos hablando siempre de lo mismo: multiplicar y sumar. Lo que pasa es que ahí van a cambiar entre 0,6, 0,4. Yo igualmente, quien elige este ejercicio, la verdad que creo que ganaría mucho en tranquilidad y en adquirir conocimiento si lo intenta hacer así y también lo intenta hacer por distribución binomial. Y se va a dar cuenta que le da lo mismo. Además se va a dar cuenta que es mucho más fácil utilizar la fórmula de binomial. Pero bueno, ese es el ejercicio 5. No sé si lo llegaste a entender bien todo eso. Un poco más, sí. Bueno. Un poco más que al principio. Igualmente creo yo que si uno... Yo porque no... A ver, a mí me tienta mucho el lápiz y escribir, pero lo termino haciendo, ¿viste? Entonces yo creo que dándoles acá el enunciado y que ustedes tengan la posibilidad de pensarlo un poco y volviendo después sobre el video, se entiende mucho mejor lo que les estoy diciendo porque ya lo tienen medio visto, o por lo menos ya saben por dónde encararlo y no están como que no saben qué hacer con ese ejercicio. Lo mismo me pasa con el siguiente, con el número 6. Yo en el 6 leo que hay fuentes para PC y veo que hay una probabilidad de que resulte no satisfactorio, o sea, que no funcione, que es muy baja, es 0,004. Y hay un embarque de 500. Entonces me dice, ¿cuántos se espera que puedan venir fallados? Y es la probabilidad por la cantidad, porque, a ver, si yo te digo que el 10% vienen fallados, yo ya sé que son 50 ventiladores. La única diferencia es que no es el 10%, pero está ahí la proporción o la probabilidad. Ese está fácil. Después dice, ¿cuál es la probabilidad de que salgan todos buenos? Ahí ya tengo que pensar que en esto como una distribución. Y nuevamente, si bien acá no me dice qué tipo de distribución es, yo sé que hay 2 estados posibles, que es falló o anduvo bien. Y cuando hay 2 estados posibles, lo más probable es que sea una distribución de tipo binomial. Entonces vos ahí sacás la probabilidad de que ande bien y la probabilidad de que ande mal. La probabilidad de que ande mal la tenemos ahí escrita, 0,004. Y la de que ande bien es 1 menos eso. Y ahí ya con esos dos, con la formulita de binomial sale. ¿Sí? Y obviamente, como me dice que salgan todos buenos, es para un x igual a 500. Y en el otro hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque en ahí hay una trampa terrible. En el B pregunta de que salgan todos buenos. Entonces, digamos, yo quiero que salgan todos buenos y entonces tengo que usar como P la probabilidad de buenos. O lo puedo pensar de otra manera, puedo pensar ninguno malo. Entonces trabajo con un x igual a 0 y con la probabilidad de no satisfactorio. Y en el C lo mismo, 50 defectuosos, entonces yo trabajo con un x igual a 50 y con la probabilidad de defectuoso, que está ahí escrita, o 450 y con la otra probabilidad. Ojo con eso, porque si no me sale mal el ejercicio. ¿Está?
Hay que tener mucho cuidado en estos con la pregunta. Si lo que me está preguntando está acorde con la probabilidad que me dieron o si es la otra, la complementaria. Eso piénsenlo bien, no se vayan a equivocar. Bien. Y en el 7 nuevamente vuelve a conteo, que era una de las preguntas que hacía el compañero, que me decía técnicas de conteo. A ver, las técnicas de conteo hay muchas. Hay desde conteo con manual, con los dedos, tratando de saber cuántas posibilidades hay, hasta más elaborados con variaciones, combinaciones y permutaciones y todo eso. Entonces acá, por ejemplo, cuando me hablan de cuántos números distintos pueden formarse con 3 ceros y 4 unos, yo sé que tengo un total de 7 números y tengo esos que están ahí, los ceros y los unos, distribuidos de distinta manera. O sea, puedo poner todos juntos al inicio, todos juntos al final, 1 y 1. Entonces, tengo que ver qué me contesta eso. Si lo que me contesta eso es una permutación con repetición, porque hay valores repetidos, o utilizar algún tipo de forma de pensarlos como un bloque, en donde yo tengo los 3 juntos, los 3 ceros juntos y los 4 unos juntos, y después tengo 2 ceros por un lado y uno separado, y los 4 unos juntos. Acá yo creo que más que nada es una cuestión de no hacerse lío con la cantidad de números que hay, ¿sí? Pero es un ejercicio bastante desafiante a ese nivel. Pero hay una fórmula igual que lo saca derecho y está ahí en los apuntes, que es la que dije recién de la repetición. Después, ¿cuántos números se pueden representar con sucesiones de ceros y o unos de longitud máxima 4? Acá lo que estamos haciendo es poner un 1, luego un 0, luego un 1, luego un 0. O al revés, un 0, un 1, un 0, un 1. Y dice de longitud máxima 4. Ojo con eso, que voy a tener números de longitud 1, que son 2, el 0 y el 1. Números de longitud 2, que ahí tengo que ver cuántos tengo. Número de longitud 3 y número de longitud 4. Y lo que tengo que pensar es si esas sucesiones de ceros y 1 las voy a hacer intercaladas. Hay gente que lo presenta así y yo se lo acepto, porque dice sucesiones de ceros y unos. Y hay gente que dice no, yo tomo todos los casos. Tomo todos ceros, todos 1, 3 0 y un 1. Ese, el B, se puede contar a mano, porque no son tantos tampoco. Uno los puede dibujar. Pero lo que no se tienen que olvidar es que hay números de longitud 1, 2, 3 y 4. Pero se pueden dibujar en una hoja y contar a mano. Por eso a veces me preguntan alumnos las técnicas de conteo. La parte B, tal vez hasta me convenga hacerlo a mano, porque los puedo ver. No es tan difícil el ejercicio como para no poder verlo. Y el C dice hasta qué longitud se debe considerar si quiero representar el número equivalente a 5 millones en la base 10. Bueno, acá esto tiene mucho que ver con sistemas, ¿no? Yo sé que las potencias de 2 me van diciendo a mí hasta qué número puedo escribir en un sistema binario. O sea, esto se vincula de alguna manera con otras materias. Y yo tengo que ver con qué potencia de 2 me supera, porque la tengo que superar, 5 millones. Es así de simple. ¿Se entendió el último? Que medio raro. Sí. Bueno. No, está bien, sí, el valor de 5 millones. Sí, por eso. En binario. Sí, eso era más que nada para poner ahí un poco en juego el conocimiento. Después Perdón, en el 8. en el A la palabra clave sería distintos, ¿no? Distintos, claro. Perfecto, Sí. perfecto. Claro. Igualmente, digamos, en un sistema binario no vas a tener tanta variedad, pero vos fíjate que vos tenés, ahí el problema es cuál es el menor de los números y cuál es el mayor de los números
cuando vos combinas 4 unos y 3 ceros, ¿sí? Pero buscate en los apuntes alguna permutación con repetición, porque viste, esto lo distinto es que es con repetición. Digo, lo distinto a lo que uno por ahí viene haciendo de sucesiones, o de variaciones, o de permutaciones, ¿sí? De cálculo combinatorio en general. Pero en los apuntes sé que está la fórmula, pues ya la vimos varias veces. ¿Sí? Si no, bueno, me mandan un correo, no hay ningún problema, les digo en qué página. Bien. En el 8, bueno, el 8 está clarísimo que es, porque aparte me dice distribución normal. Y cuando dice n 192.12, es lo que antes veíamos como el número medio, ¿sí? O la media, que es 192, y la desviación, que es 12. Lo hago esto porque a veces uno se encuentra en un ejercicio que lo escriben así y venimos muy acostumbrados a que me lo digan o me lo escriban cuál es la desviación, ¿sí? Cuál es la media, y me lo escriben así y uno dice, ¿y este n 192? Bueno, eso es una forma de escribir una distribución normal de media 192 y distribución 12. O sea que en este sentido es un ejercicio igual al 4, al de la circulación sanguínea. Pero ahí me lo decían, la media y la desviación. Acá me lo escriben entre paréntesis. Y después lo demás es lo mismo de siempre. Superior a 250, que tengo que hacer, tengo que encontrar el parámetro Z para buscarlo en la tabla. Lo puedo corroborar con una calculadora online. Y entre 180 y 220 para que haga la resta, que también lo podemos verificar en una calculadora online. Es más, se puede mandar la pantallita. Ese ejercicio es rapidísimo, por ejemplo. Lo mismo que el otro, el de los cerebros. Bien. Y el 9 es uno muy similar al ejercicio del francotirador, ¿sí? Que yo, por ejemplo, en el de francotirador expliqué la parte A, que era calcular probabilidad de cada evento, ABC, y si vos te fijas acá, el jugador de fútbol, también son 3 de cada 5, o sea, otra vez la misma. Mete los 3 goles, mete 2 de los 3, mete el primero, o sea, estamos hablando de lo mismo. En vez de ser un tipo que dispara, es un tipo que ejecuta penal. O sea, que es lo mismo. Es lo mismo, sí, Y la pregunta A también es la misma, se repite. Después está la B y la C. Acá en la A, en la B hace la probabilidad de A unión B, o sea, se tienen que dar uno o el otro o los dos, se suman las dos. Y en la parte C la probabilidad que se dé B y C, que hay que pensar si se dan primero. O sea, a ver, cuando acá me dice la probabilidad de B y C, de B intersección C, B mete 2 de los 3, C mete el primero, o sea, ¿es posible? Y sí, porque si mete 2, lo único que va a tener que meter el primero seguro, y después va a meter o el segundo o el tercero. O sea que lo puedo calcular nuevamente como si no hubiera hecho todo lo demás. Puedo ir directamente a este. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Bueno. Y eso nos lleva al último, que, bueno, acá dice Cesane, pero se sabe que el 75% de los accidentes de una empresa se atribuyen a errores humanos. Y en un periodo de tiempo dado se dan 5 accidentes. No sabemos cuánto es, una semana, un año, un mes. Determina la probabilidad de que 3 de los accidentes se atribuyen a error humano, como máximo 1. Bueno, las preguntas ahora las vamos a ver. El enunciado del ejercicio acá sí que no me está dando ninguna pista. Pero a ver, normal no dice. Así que normal no es. Aparte también yo sospecharía, porque digamos, es una cantidad. Los accidentes no sea un accidente y medio, 2,3 accidentes, se da 1, 2, 3, 4, 5, es una variable discreta. Entonces no tiene mucho sentido que yo lo busque como normal. Solamente puedo usar a normal en una variable discreta si es binomial y si se da una cantidad de veces muy importante,
que eso también está en la teoría. Pero acá son 5 y además de binomial nada, porque, a ver, se dan los accidentes, pero no me dice nada de que no se estén dando. Entonces yo tengo que pensar un poco más de qué tipo de distribución se trata. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar las distribuciones, por lo menos las que nosotros estudiamos acá en variable discreta, son solo 3. Y ahí ya dejo descartada la binomial. Entonces, bueno, digo, será alguna de las otras 2, que son la de Poisson y la hipergeométrica. Y ahí, ¿cómo me doy cuenta cuál es? Mirá, la hipergeométrica, habitualmente yo tengo un conjunto grande en el que se me da una cantidad de casos y después me piden que haga eso mismo proyectado a un conjunto más chico. Es, por ejemplo, si yo te dijera en una ciudad de 20.000 personas se dan 5 accidentes. Bueno, ¿cuántos se darán o cuántos se espera que se darían en una ciudad con 3.000 personas? Entonces yo hago de un conjunto grande, tengo la proporción, después lo llevo como una especie de proyección a uno más chiquito. Y tampoco veo que sea eso. Entonces no me queda otra que sea la de tipo Poisson. Que ¿cómo la identifico? Está escrito en los apuntes y también en los resúmenes que les mandé por PowerPoint, que una forma en la que se identifica esa distribución es que habitualmente me dan una cantidad que ocurre en un intervalo de tiempo. Casi siempre están por ahí los ejercicios. Casi siempre están por estadísticas de cuántas veces se da en una unidad de tiempo. Entonces ahí ya medio que me quedaría definido. Así todo, yo tengo estudiantes de esta misma carrera de años anteriores que se la han jugado a hacerla por alguna otra distribución y comparar, y no están tan lejos los resultados si uno lo acomoda bien, pero es un trabajo más importante. Y bueno, acá ya lo avisaba de un inicio que están medio mezclados los temas, pero una buena manera es agarrar tema por tema como preparación, especialmente para el final, y hacer varios ejercicios en donde yo les recomiendo algunos que están ahí en la diapositiva y uno que les compartí en el Drive. En especial el del Drive, porque es un libro que te trae la resolución ahí al lado. Yo esos libros los tengo hace años, están gastados de tanto que los usé, porque realmente son muy muy buenos y sirven para prepararse. Siempre pensemos que lo importante acá es prepararse para el final, ¿no? Bueno. Le hago una pregunta al último ejercicio. El último, dale, sí. No abordé el tema todavía, pero lo que entendí es que si aplico mal el método, está mal el ejercicio, si no Y descubro bien cómo... te puede dar mal, sí. Lo que pasa que, a ver, si te pones a pensar, las distribuciones, como te decía, son 3 y se pueden descartar las que no son. En ese sentido, yo esperá que ahora abro y te comparto una diapositiva en donde lo explico, así te puedo, porque no quiero hacerlo el ejercicio, ¿viste? Prefiero explicártelo sobre otro que tengo hecho y lo dejo como para que lo piense quien se anime a hacerlo. Igualmente, bueno, ya saben que ustedes son libres de elegir los que quieran de ahí. Pero espera que dejo de compartir para ir a buscar el otro y ya te lo comparto, ¿eh? Dame un minutito. Sí. Bueno, ahí tendrías que estar mirando un Power que dice distribuciones de probabilidad discreta. Perfecto. Bien. Bueno, esto yo siempre les pongo de qué libro lo saco cuando es algo así, porque hoy por hoy los libros muchas veces se consiguen y está bueno como para ampliar, ¿no? Ahí dice abajo el libro es el de Anderson, de Estadística para Administración. Incluso puse ahí la edición, la 10ª edición. Bueno, acá empieza explicando qué es una distribución de variable discreta. Está buena esta explicación como para que uno comprenda de qué se trata.
y cómo se distribuyen los valores. Pero cuando uno va a los términos prácticos, esto sigue y sigue y sigue, pasa directamente a los tipos o las tipificaciones de distribuciones que son para variable discreta, que son, ya te reitero, hay más, pero nosotros estudiamos 3. La primera es la binomial. En la binomial se tiene que cumplir esto, las propiedades estas, para que uno pueda decir que es binomial. Por ejemplo, tenés n ensayos idénticos. ¿Esto para qué es? Esto para evitar que se empiece a torcer de alguna manera la probabilidad, ¿sí? O sea, si uno hace un experimento que mantenga uniforme el tipo de experimento. Eso se cumple. Después, hay 2 resultados posibles. Esto es lo que decía. El ventilador de la PC. O anda bien o anda mal. Éxito, fracaso. Vivo, muerto. ¿Sí? ¿Llegó? No llegó. Entonces uno siempre lo puede ubicar en términos de 2 resultados. Y la probabilidad de éxito se la llama P. Y la otra se calcula haciendo 1 menos P. Por ejemplo, si vos tenés un P de 0,6, el otro va a ser 0,4. Directamente. Por eso no te dan los 2. Y se hacen, acá están los ejemplos. Por ejemplo, acá uno de lanzar una moneda. Entonces, cara o seca. O es una o es la otra. Y acá explica por qué puede ser binomial o por qué no. Acá, en el ejercicio 7.10, es un vendedor de seguro que visita gente y dice, o compra el seguro o no lo compra. Entonces, bueno, son 10 ensayos idénticos. En realidad, ¿viste? Yo no sé si son exactamente idénticos. Me imagino que si el tipo visita 10 familias en un día, también al final del día está más cansado. Pero bueno, vamos a suponer, ¿no?, que son iguales. Y después hay 2 resultados posibles. O la familia le compra lo que él tiene para vender o no se lo compra. Y después las probabilidades, que te dice que la probabilidad de vender es de 0,10. Entonces la de no vender es de 0,90. ¿Sí? Entonces, bueno, acá te quedó bien claro, digamos, esos 2 ejemplos que son binomiales. Y acá en esta diapositiva más adelante la formulita cómo resolverlo. En donde en la fórmula acá te explica qué es cada cosa. Entonces, por ejemplo, para el caso de los ventiladores, ves que dice N es el número de ensayos y había 500 fuentes de ventilador, 500 coolers. Entonces, bueno, ahí tenés el 500. O en el caso del vendedor, 10 familias. Entonces ahí pones el 10. Y después la probabilidad de X éxitos, que es lo que te pregunta el problema. Por ejemplo, ¿qué probabilidad tiene el tipo al final del día de vender 3 seguros? Sería F de 3. ¿Sí? O te acordás de la fuente que decía todas buenas. Y bueno, F de 500. Y acá tenés la probabilidad de lo que favorece, o sea, el éxito, y la probabilidad contraria, que va con 1 menos la probabilidad que te dan, y en la cantidad a la que va elevada también es el total menos los que te dieron. ¿Sí? Entonces, con eso armas la fórmula y ahí ya te da para calcularlo a mano. Esta es una de las distribuciones. ¿Sí? La otra de las distribuciones es la de Poisson, esta que vemos acá en esta diapositiva. En la de Poisson, las propiedades es que la ocurrencia sea la misma y que la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro. Y si te fijas, te habla de intervalo. Es más, acá arriba yo lo aclaro, pongo que casi siempre la variable de interés va desde el número de automóviles que llegan a un lavado de coches por hora, ahí está, reparaciones necesarias en 10 millas, número de fugas en 100 millas de tubería. O sea, fíjate que siempre es un estándar de lo que se da cada tanto, que es muy parecido a ese último ejercicio que veíamos recién, que decía 5 accidentes por semana, ¿sí? O por ejemplo acá 10 millas, X cantidad de reparaciones. Ahí es donde uno se da cuenta que esto es de Poisson. Cuando dicen tantos cada tanto tiempo, cada tantos kilómetros o cada lo que sea. ¿Sí? Esa es una forma de darse cuenta. Y resolver este tipo de ejercicios es muy fácil porque
por ejemplo, si a mí me dicen hay 5 accidentes por semana, ya sé que son 5 cada 7 días. Y si me dice cuál es la probabilidad de que esta semana haya 6 accidentes, yo estoy calculando F de 6. Entonces la media es lo que a mí me dan como dato. Lo elevo a la 6, después el número E elevado a la menos lo que sea la media y dividido el factorial. Esto se calcula muy fácil. Te reitero, está bueno calcularlo a mano y corroborarlo con una calculadora online. Esta es la de Poisson. Y la otra que teníamos, ¿te acordás que te la mencioné? Hay ejercicios igualmente acá hechos. ¿Sí? Acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro. Hay 3 ejercicios. Y la hipergeométrica es la otra, que es lo que te decía. Se te da el caso de cuántas son en un conjunto más grande y después te hacen la pregunta de la probabilidad de que eso se diera en un conjunto más chico. Y por eso acá vemos una n grande y una n chiquita. La n grande es el número total, lo que te decía antes. Tantos casos en una ciudad de 10.000 personas. Y el chiquitito son 3.000 porque es la ciudad de 3.000 personas. Si lo vemos en un ejemplo con letra, acá tenés. Dice, una empresa fabrica fusibles que empacan cajas de 12. ¿Sí? Asuma que un inspector selecciona 3 de los 12 en una caja para inspeccionarlos. Y si la caja contiene exactamente 5 fusibles defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre uno de los 3 fusibles? Si vos te fijas acá, siempre te está hablando de un conjunto grande, que es la caja de 12, en donde es común encontrar 5. Entonces después te pide la probabilidad para una caja más chiquita, que sería la de 3, la que selecciona el inspector, y cuál es la probabilidad de que se dé 1. Y esos números acá están: N3, N minúscula, N mayúscula es 12, R es 5 porque se encuentran 5 en la caja de 12 y 1 en la de 3. Y ahí se hace todo esto, que son números combinatorios, que es tal cual la formulita que dice acá. Son las 3 que hay que conocer. Igualmente sobre esto hay muchos ejercicios. Ahora te voy a compartir el libro este que les puse ahí en el Drive, como para que vean, digamos, cómo utilizarlo y todo, y además las explicaciones que trae. Bueno, espera que vamos a dejar de compartir esto. Yo tengo por acá el libro de Spiegel. Tengo varios libros. Sí, teorías 760 problemas resueltos. Este está buenísimo, ¿viste? No te digo que sea para matarse haciendo 760, pero está bueno ir y buscar el que uno necesita. Por ejemplo, vos decís, mira, distribuciones de probabilidad. Esperá que quedó un poquito chiquito, vamos a ponerlo ahí. Vos me venís y decís, mira, la verdad que me gustaría practicar un poquito más esto de la distribución. Y vos fíjate que acá dice distribuciones de probabilidad discreta, que son las 3 que vimos recién. La página es la 38. Ahí. Página 38. Variable aleatoria. Y acá ya arranca con ejemplo, directamente. ¿Ves? Y acá te dice la discreta. ¿Sí? Empieza con todo esto, porque esto es exactamente igual a las diapositivas. Y después va a empezar con las que tienen nombre, digamos. La binomial, la hipergeométrica. ¿Sí? Y todo eso. Entonces uno, bueno, Leibniz no, porque no lo vimos. Tal cual. Entonces si uno quisiera, si uno necesita el día de mañana, lo que se intenta siempre desde un curso universitario es que, bueno, que el estudiante quede en condiciones de interpretar. ¿Ahí llegas a ver el de tapa verde? Sí, correcto. Bueno, entonces uno dice, no, a ver, vamos a probar con este otro. ¿Sí? Porque este otro, más moderno, bueno, también venimos acá, probabilidad, distribuciones, variable aleatoria, distribución binomial, página 191. Ahí está, la binomial. Y acá están los ejemplos, P, Q, R y N. Entonces ahí
uno puede, a partir de ahí, ya puede empezar a verlo. Y empezar a hacer los ejercicios. Vos te fijás, están hechos. ¿Sí? Entonces, bueno, se busca. La tabla binomial no la usamos nosotros porque no hace falta. Hoy lo hacemos con una calculadora y uno lo puede recorrer. Y así con cualquier otro. Mira, si yo cambio acá el de Bohr, no sé, ¿vos la llegás a ver ahí la tapa azul del otro libro? Sí, se ve Bueno, perfecto. otro libro muy bueno, porque este es para ingeniería. Y nuevamente, uno busca acá y dice probabilidad, variable aleatoria discreta, distribución de probabilidad para variable discreta, binomial, página 108. Ahí está, distribución binomial. Vamos a ampliarlo. Y acá está lo que veíamos antes. Con otras palabras, ¿no? Dice, cada ensayo puede dar uno de los mismos dos resultados, que es éxito o falla. Pero si vos te fijás, los temas están calcados de un libro a otro. Y acá hay ejemplo. Entonces, a uno esto lo ayuda. La moneda que se lanza al aire, ya sabemos que tiene dos resultados. El color de la semilla de chicha, bueno, genotipo, un poquito más complicado. Restaurante autorizado, de los 15 han cometido una seria violación. Bueno, o cometió esa violación de código sanitario o no la cometió. Bueno, en fin. Y uno haciendo así, otro ejemplo, conductores con licencia que están asegurados o no están asegurados. Todo eso es binomial. Y a uno todo eso, digamos, le permite, cuando va a un examen, decir, este es binomial, claro, porque me está diciendo algo que se puede dar de dos maneras, blanco-negro. ¿Sí? Y así con todas. Igualmente, este tema de la distribución es un tema que vuelve en el próximo trabajo práctico seguro. Alguno de estos ejercicios casi seguro que cae. Bueno, no sé cómo venimos ahí. Si tenés alguna consulta más. No. Sí, Me voy a poner a ver lo que me falta para tratar de hacer los ejercicios. Los primeros, no, porque bueno, es como hacer el trabajo práctico, me parece claro. más interesante hacer los otros, Sí. pero bueno, intentaré. Sí, Me puedo entrar en un fracaso, pero bueno, me parece más interesante sí. los otros ejercicios. Bueno, mirá, no suele ocurrir, viste, que haya gente que le vaya mal en todo, en el parcial. Si es el caso, yo siempre, te voy a decir, yo siempre prefiero. El alumno agarra y me dice, mire, yo de lo que leí y de lo que vi en la diapositiva y algún video y lo que pude hacer es esto. Entonces mi devolución siempre va a ser genuina respecto de lo que el estudiante me está entregando como un producto de él o de ella. Entonces, en ese sentido se lo puedo ayudar más. Y si llega el caso de que está muy mal, siempre se puede recuperar, siempre se puede hacer un trabajo adicional. Otra cosa peor es, como me pasa en algunos cursos, que lo mandan a hacer a otro, viene todo feliz, todo lindo, un 10, todo bonito, y después llegan al final y se encuentran con la triste realidad que es que no aprendieron nada, ¿no? Entonces, digamos, de eso vos no te hagas problema, que yo lo corrijo y te voy aconsejando y te voy diciendo en qué fallaste y qué es lo que está mal. Excelente, buenísimo. Bueno, Sí, eh, mañana o pasado también voy a ver cómo funciona todo el software nuevo de edición. Les voy a tratar de subir esto para que lo puedan ir viendo. Creo que le voy a dar prioridad a este video, así ustedes van trabajando y el fin de semana yo puedo corregir el resto. Bueno, excelente, todo muy claro, la verdad me va a ayudar a ver el video mientras repaso los temas y veo los que no vi y a entender mejor cómo encauzar los problemas. Me va a servir bueno, muchísimo. bueno, fíjate las diapositivas también, viste que ahí hay muchos ejemplos que saqué de distintos libros y ejercicios realizados. Bueno, Eduardo, te agradezco No, entonces y cualquier cosita seguimos en contacto. bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo, chao, gracias a vos. Adiós.